Encontrar el diario íntimo de uno de los jerarcas nazis más importantes de la historia ya es un hito en sí mismo. Pero imaginen si ese documento contuviera más de 30.000 hojas de papel en las que se detallarán sus irrefrenables aventuras sexuales. El escritor alemán Peter Longerich logró tener acceso a estos documentos y descubrió para su sorpresa que Joseph Goebbels era un acosador serial. Esta no fue una conclusión basada en suposiciones, sino que el propio funcionario nazi relataba en detalle las aventuras y deseos que sentía permanentemente por distintas mujeres. En el video de hoy vamos a contarles quién era Joseph Goebbels, las obsesiones del Tercer Reich con el rol de la mujer y la lujuria patológica de la que era presa el jerarca nazi. No se muevan de la pantalla para otra atrapante entrega de Historia Militar. ¡Comencemos! Über Goebbels kann man nur sagen, war ein ausgezeichneter Schauspieler. War ein guter Schauspieler. Und die Verwandlung eines wohlerzogenen, seriösen Menschen in einen Wüstenkrakeler kann kaum ein Schauspieler besser vollziehen als er. Joseph Goebbels fue una de las personas más importantes del Tercer Reich, siendo considerado uno de los funcionarios de mayor confianza de Hitler durante el ascenso y la caída del nazismo. Goebbels murió como vivió, siendo uno de los acólitos más devotos y fanáticos del Führer. Físicamente era un joven de baja estatura y con un pie tullido debido a la polio que padecía. Estas falencias físicas pesaban sobre él, generando una serie de comportamientos indebidos en una personalidad complicada y neurótica. Por fuera de su nefasta ideología, se trató de un hombre brillante que a los 28 años ya era un orador apasionado y un nacionalista fanático. Goebbels se hizo un nombre como el ministro de propaganda nazi y durante los años del reinado dictatorial de Hitler, efectivamente controló toda la prensa y cultura de Alemania. Fue el principal profeta y propagandista del movimiento nazi, siendo el ideólogo de la identidad nacional socialista tal y como fue conocida para el mundo. Los efectos de la propaganda nazi sobre la población alemana y también del resto del mundo no solo no deben ser subestimados, sino que deben ser entendidos como una poderosa arma de control social. Los nazis fueron capaces de engañar a la población alemana durante años y mantener un estricto control sobre las mentes de los ciudadanos. Las mentiras y la propaganda eran efectivas herramientas de guerra, y Goebbels era un maestro para dominarlas. Pero antes de convertirse en una figura polémica y nefasta para la historia, fue uno más del montón de la Prusia de principios del siglo XX. Hijo de un trabajador de fábrica, sintió lujuria por primera vez a los 16 años con la madrastra de uno de sus amigos de la escuela. Goebbels escribió en su diario en 1912: «Eros despertó, período sentimental, además del amor por las mujeres maduras». Esa primera atracción del joven Goebbels no llegó a concretarse, pero en sus escritos ya reflejaba una adoración enfermiza por la conquista del cuerpo femenino. En sucesivas entradas de su diario íntimo a lo largo de su juventud, Goebbels iría detallando sus conquistas, tales como cuando sedujo a unas anónimas hermanas llamadas Liesl y Agnes, mientras estudiaba en Bonn en 1917. También experimentó una relación en su ciudad natal de Reit con Else Janke, una maestra mucho mayor que él, como deja registrado en su diario. Esto terminó cuando ella le dijo que su madre era judía. A partir de esa revelación, Goebbels escribiría: «Sus encantos fueron destruidos para mí en el momento que supe el origen de su madre». A pesar de ser un conquistador debido a su capacidad de oratoria, padecía por demás el cuerpo que le había tocado en suerte. Wenn man das so erlebt, wie ein Mensch, den man fast täglich, wenn er im Büro war, sah, gepflegt, vornehm, fast edle Vornehmheit, und da dieser tobende Zwerg, also
Einen größeren Kontrast kann man sich kaum vorstellen. Según Goebbels, su físico no se correspondía con su gran mente y ambición de poder. Caminaba cojeando debido a la lesión en su pie y muchos lo llamaban a sus espaldas el enano venenoso, pero ese no era el peor apodo que pesaba sobre su persona. Según se revela en investigaciones recientes, era apodado el Carnero por las muchas actrices y damas de sociedad a las que seducía, por su pequeña talla y su necesidad casi patológica de montar a sus agasajadas. También era descrito como manipulador y despiadado, y se lo revela como obsesionado sexualmente y extremadamente sentimental, al punto de amenazar a muchachas con su suicidio si ellas no accedían a compartir la cama con él. Ahora bien, hablemos un poco de hipocresía en el régimen nacionalsocialista. La Alemania del Tercer Reich fue un estado germano que entre 1933 y 1945 fue dirigido por Adolf Hitler y su conservador, racista y asesino partido nazi. El Führer y sus ideas tenían poder absoluto sobre la nación y trataban de controlar todos y cada uno de los aspectos de la vida alemana tanto como fuera posible. Los nazis promovieron los valores familiares tradicionales de forma exacerbada, instando a las mujeres alemanas a ser fieles a sus maridos por encima de todas las cosas. La familia ideal era una familia con muchos hijos arios, que serían los protectores de la salud y longevidad del Reich. Todo esto era reproducido sistemáticamente por el aparato propagandístico nazi a cargo de Goebbels, que supuestamente debía pregonar su ideología y sus tradiciones con el ejemplo. Según los nazis, las personas deberían tener relaciones sexuales solo para reproducirse y no por placer. Sin embargo, los líderes nazis a menudo se comportaron en contra de los valores que predicaban a las masas, en particular el libidinoso ministro de Propaganda Nacional Socialista. Goebbels, sin lugar a dudas un genio de la propaganda al servicio del Tercer Reich, era un individuo depravado y sexualmente obsesionado con las mujeres a las que intentaba seducir constantemente, debido a su narcisismo patológico, contracara de lo que sentía internamente. Para él era una contradicción muy grande promover una figura de hombre ario, fuerte, alto y rubio, cuando fisionómicamente era todo lo contrario. Investigaciones de su diario íntimo elaboraron una conclusión posible, y es que Goebbels se veía en la necesidad de acostarse y acosar mujeres constantemente para no sentirse menos masculino que el superhombre nacionalsocialista. A medida que ascendía en la escala de la política nazi, aumentaba el ritmo de su lujuria, teniendo varias aventuras, a menudo con 2 o 3 mujeres distintas al mismo tiempo. Eso fue hasta que conoció a Magda Quandt, una divorciada que originalmente se había casado con un miembro de la familia fundadora de BMW. Ella se convertiría en su alma gemela durante el Tercer Reich. Se casaron en 1931, pero el ascenso de Goebbels a ministro de propaganda del Reich le dio acceso a todo un nuevo mercado de conquistas, mujeres de la prensa y del negocio del espectáculo. Carne fresca, a la que el jerarca no podía resistirse de ninguna manera dada su condición, ya que las que no eran preciosas estrellas de cine eran aspirantes a serlo, y justamente él era quien decidía quiénes participaban del aparato cultural nazi. El voraz apetito sexual de Goebbels lo llevó a tener incontables aventuras con muchachas más jóvenes que él, abusando de su posición para meterse en la cama con ellas. Entre otras figuras, cortejó a Manja Behrens, quien sería la futura amante de Martin Bormann, jefe de la Cancillería nazi. Ella supuestamente lo rechazó con una frase verdaderamente hiriente: antes de hacer algo así, preferiría fregar los escalones. Goebbels también persiguió a la directora de cine Leni Riefenstahl, aventura de la que se conoce un relato verdaderamente bochornoso. En una noche de gala nazi típica, Goebbels supuestamente le metió la mano debajo de su vestido mientras estaba sentado a su lado en la ópera. En un momento en el que Goebbels ya estaba fuera de control, conoció a quien sería su affair más problemático, la actriz checa Lidia Bárova. La pareja oculta tuvo una apasionante historia de amor y lujuria entre 1937 y 1938, en el más absoluto de los secretos. Finalmente, Goebbels le contó a su esposa Magda sobre su amante checa, dado que estaban pensando en fugarse con ella a Japón y abandonarlo todo, incluyendo su devoción por el partido.
El asunto fue tan intenso y embarazoso que Magda acudió directamente a Adolf Hitler y le pidió que tomara cartas en el asunto. Este romance enfureció a Hitler por dos motivos fundamentales. El primero era que si salía a la luz que Goebbels estaba viviendo un romance condenado por la ideología nazi, podía ser foco de críticas para el gobierno por hipócrita. Nada podía empañar la imagen de la familia perfecta de los Goebbels. En segundo lugar, porque Várova era una eslava racialmente inferior. Por estos motivos, el Führer ordenó a Goebbels que dejara de tener relaciones sexuales inmediatamente con la actriz. El ministro de propaganda tenía solo una debilidad más fuerte que la necesidad constante de acostarse con mujeres, y esa era su lealtad al Führer. Inmediatamente después de la llamada de atención, Goebbels echó a la actriz de Alemania y se aseguró de que no volviera a trabajar en el país mientras durara el régimen nacionalsocialista. Los nazis destruyeron la carrera de Lydia intimidándola constantemente con la Gestapo, la policía secreta nazi, que la seguía a todas partes. I first met Goebbels at a performance at the UFA. But at first, he didn't impress me at all. I hardly noticed him. He invited me to tea with several actresses. It was noticeable that it was always only women. The actresses went in and out of his house, and I kept thinking to myself, this man must have something special beyond his charm. Of course, some actresses also wanted to use his position as Reich's propaganda minister, and thus head of the film industry for their advantages, you know. Goebbels was smart, very smart, and a great man, but I never loved him. Magda, con quien Goebbels compartía una devoción fanática por Hitler, toleraba sus devaneos porque creía firmemente que él nunca la dejaría. Vale aclarar en este punto que la relación entre Goebbels, su esposa y el Führer era un tanto peculiar. Magda estuvo enamorada de Adolf Hitler desde el momento en que lo vio, y el dictador alemán siempre le correspondió el cariño, aunque nunca mantuvieron relaciones sexuales y su relación era meramente platónica. Han habido especulaciones de que Quandt se casó con Goebbels solamente para estar cerca de Hitler. Más allá de que fuera cierto o no, la cercanía entre la mujer y el canciller germano era innegable. Este triángulo afectivo era otro de los motivos que alimentaba la sensación de inferioridad de Goebbels, lo que lo hacía aún más libidinoso con otras mujeres. El enamoramiento de Magda por Hitler hizo que el ministro de propaganda estuviera permanentemente celoso, tal como lo volcaba en su diario. Ella se pierde un poco alrededor del jefe. Las infidelidades de Goebbels tuvieron consecuencias ya que empujaron a Magda a tener sus propias aventuras. Tuvo una breve relación amorosa con Kurt Lüdecke, un pensador nazi, y otra con Karl Hanke, un político del partido. A pesar de esta anomalía afectiva y la condición de depredador sexual de Goebbels, la pareja tuvo 6 hijos y era una de las familias modelo del Reich. Cuando estalló la guerra, el ritmo de la vida sexual de Goebbels se desaceleró debido a que el contexto hacía imposibles sus aventuras libidinosas. En los últimos días del Reich, en abril de 1945, fue Magda quien decidió que sus 6 hijos debían ser drogados y asesinados. Luego de envenenar a sus propios hijos, la pareja se dirigió a su habitación, en donde Goebbels le disparó a ella y luego a sí mismo. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte, ¿por qué crees que Goebbels tenía este comportamiento sexual tan depravado? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.